Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en el medio de la llovizna que nos ha acompañado todo este inicio de semana acá en el norte de la Patagonia. Hoy en nuestro repaso semanal, nuestros 20 y pico de minutos de contrahegemonía, vamos a repasar un material impresionante, sobre todo en el nivel de angustia, por qué no reconocerlo, que también transita gran parte del pueblo argentino, por no decir la inmensa mayoría, respecto a la acuciante situación económica que no solamente golpea a los sectores populares, sino también se extiende por toda Latinoamérica. La inmensa apropiación de la riqueza por parte de cada vez sectores más concentrados, que hace que hoy estemos pagando, no sé, $1,50 el kilo de yerba, para hablar más en criollo. Este material que nosotros vamos a repasar tiene como antecedente al Instituto Tricontinental de los Pueblos. Es un trabajo en el cual vamos a ver la historia de los astilleros, de las ciudades industriales, de los polos industriales durante la llegada del neoliberalismo a la Argentina. También esto es una especie de farol, o por lo menos un crisol, para no utilizar el término de farol que uno remite siempre a algo que ilumina. Bueno, en realidad esto es como un espejo de lo que sucede en nuestros intentos tímidos de industrialización y después el avance arrollador del neoliberalismo. Como desde una ciudad como Berisso, como desde Ensenada, se pueden también entender los procesos que voltean a la industrialización en la República Argentina. Ya llevamos 20 años del siglo XXI, cada vez más amplios sectores de la población mundial corridos hacia la pobreza, cada vez la riqueza en manos más concentradas. Los datos son escalofriantes. El 1% más rico a escala global concentra hoy el 60% de los ingresos producidos en el planeta. Esto se aplica a que poco más de 2.100 multimillonarios poseen más riqueza que unas 4.600 millones de personas. Los más ricos del mundo, esta plutocracia, posee ingresos que son impensables para el 80% de la población mundial. ¿Cómo explicar eso desde la Argentina? Bueno, este documental nos acompaña. Nos encontramos al final de nuestro programa dentro de unos 20 y pico de minutos. Amigas y amigos de Cartago, rápidamente lo metemos en nuestro programa. Digo rápidamente porque estamos amigas y amigos de Cartago, amigas y amigos de Cartago, rápidamente nos metemos. Amigas y amigos de Cartago, rápidamente nos metemos en nuestro programa. Digo rápidamente porque estamos en el minuto a minuto. El neoliberalismo implicó dos procesos de generación profunda de desigualdad para los trabajadores formales que eran el eje de las sociedades hasta los años 70. El primero es la concentración de poder del gran capital transnacional a través de un giro hacia las finanzas y los servicios. Los países del sur que habían visto surgir procesos de lucha popular y proyectos nacionales de desarrollo vieron cómo se desmantelaban sus industrias manufactureras y cómo sus trabajadores formales caían en picada. Desde esos años y hasta hoy en día, la subcontratación y la terciarización de actividades produce 3 o 4 jerarquías de trabajadores dentro de un mismo espacio laboral. El proceso de deslocalización de la producción de bienes a escala global, dirigido por las grandes empresas del norte, no hizo más que destruir derechos, expulsar trabajadores y poner en competencia a los trabajadores de todo el sur global. Los que fueran más baratos mantendrían el trabajo. Los que no, deberían buscar otras formas de ganarse la vida.
Bueno, lo que se marca mucho dentro de YPF es la diferencia entre un contratado y un efectivo de YPF. Se marca mucho en lo económico, en las condiciones de trabajo. A las empresas las hacen bajar costos, tienen muy agarrados con el tema de los contratos, a exigirle a los trabajadores cuando sos contratado. Y bueno, en la parte de YPF no pasa eso. Dentro de YPF soy la elite, soy el elegido para estar en mejores condiciones. Un poco la industria a nivel mundial es así. Y Argentina a nivel de la industria naval se ha caído del mundo. O sea, nosotros tuvimos una industria naval en los años 80 que competía en tiempo y calidad con Japón, que era el gran productor de buques de los años 80. Y hoy, la verdad, a nivel de lo que producimos, estamos muy por debajo de lo que se producía en los años 80 acá y en el sótano, si uno lo mide con lo que producen los grandes astilleros. Fue una pujanza muy grande. En realidad, creo que no se pudo aprovechar mucho por el hecho de que se pensó de que siempre íbamos a tenerlo. Esa era la cruda realidad. El desarrollo económico tuvo muchas posibilidades porque entre los dos frigoríficos, en relación de dependencia, había más de 20.000. En fotos históricas se enfoca la calle Nueva York y es todo guardapolvos blancos. Gente del frigorífico. Esa reivindicación obrera creo que tiene que ver con una cuestión del pasado, porque además Berisso es una ciudad de mucha historia, de mucho aguante, de mucha huelga. Hubo una huelga de más de 90 días en un frigorífico, es una locura. Y es algo que también se invisibiliza a veces, ¿no? Entonces, como artista uno tiene que correrse esos discursos y dice, bueno, voy a resaltar eso, qué sé yo. Creo que va por ahí. No hay nadie que se vaya de la calle Nueva York. Por el canal. La ciudad de Berisso comenzó siendo en realidad un pueblo, un barrio obrero, ¿sí? Con saladeros a fines del siglo XIX, y eso fue creciendo, fueron creciendo los saladeros, se instalaron los frigoríficos, había poblaciones, ¿no? Trabajadores que venían de diferentes lugares de Europa, ¿sí? También trabajadores migrantes internos de las provincias, y hay un relato ahí, digamos, muy fuerte de relaciones de compañerismo, de solidaridad obrera, de encuentros con los otros trabajadores de diferentes lenguas, ¿no? Cómo buscaban la forma de entenderse, de comprenderse. Por eso en Berisso era lindo caminar muchas veces y escuchar, saludarte en italiano o saludarte en ruso. Yo tenía unos vecinos que a mí me favoreció mucho el trato con ellos porque aprendí ruso. Sí, empezaba a saludarlos, empezaba a nombrar el pan, la comida, el vestido y entonces, bueno, a mí me gustó mucho. Conozco bastante básico del ruso. Kat Priyevay Tovarich, ¿cómo le va, camarada?, le digo yo. Dobre, хорошо, bien, muy bien. Bueno, este barrio es un barrio muy particular de esta zona industrial, porque fue en su momento una de las grandes inversiones que hicieron los capitales ingleses en la zona, sobre todo instalando dos frigoríficos, el frigorífico Swift y el frigorífico Armour. Acá cuentan las historias de los trabajadores y trabajadoras. Trabajaban 12 horas, dormían 12 horas y se volvían a su pueblo, si era que vivían en otro lado, con lo que llamaban pensiones de camas calientes en toda esta zona, donde dormían por el turno. Bueno, ese marco de esplendor de la industria frigorífica en esta zona, por supuesto también tuvo un marco de esplendor de lo que fue la irrupción, digamos, plebeya de los trabajadores y trabajadoras en la escena política del país. En 1907 se instala el primer frigorífico acá en la zona y básicamente lo que hacen es industrializar la carne argentina, la producción de carne argentina. Entonces este lugar, desde ese momento hasta la década del 80, que es cuando cierra el último frigorífico, fue un lugar de circulación de miles y miles de trabajadores y trabajadoras.
centrado sobre todo en esta lógica del capital inglés, ¿no? Que venía a invertir en Argentina y básicamente llevarse los productos de nuestro campo. Digamos, fue una gran tragedia para estos trabajadores y para la ciudad de Berisso, en la cual los relatos, digamos, no aparece de forma directa, ¿sí? En realidad, cuando uno les pregunta por el trabajo en los frigoríficos, cómo era, aparecen estas memorias sobre la época de oro, de esplendor, y aparecen grandes silencios sobre la época de la gran represión con la última dictadura, y también digamos, en este contexto la huelga de 1979, que tuvo una gran significación en términos políticos, sindicales, que fue en plena dictadura, con una gran participación de trabajadores, y sin embargo digamos, estos procesos, estos acontecimientos aparecen relegados. Luego, por supuesto, lo que ocurrió en Argentina no es ajeno a lo que ocurrió en el resto de los países del tercer mundo. Ya en la década del 70 empiezan a entrar en crisis los frigoríficos, empieza a entrar en crisis el proceso de industrialización, que aquí en el país se llamaba industrialización sustitutiva de importaciones, y comienza nuevamente una nueva oleada de liberalización financiera, comercial, que básicamente fue la nueva ola neoliberal que tuvo lugar desde los años 70, que en el país se aplicó a través de la sangre y fuego, a través de la dictadura militar. Entonces ese proceso también marca un poco no solo la crisis de un sector, que era el sector de la industria alimenticia, podríamos decir, de la industria de la carne, sino que se puede ver multiplicado en el resto de los sectores industriales de nuestro país y de América Latina en general. Cuando vemos el declive del frigorífico vemos la articulación, ¿sí? de esta fuerte política represiva con un fuerte avance de las nuevas formas del capital, ¿sí? Que llevaron adelante, por ejemplo, el cierre del frigorífico de Berisso, ¿sí? Y a la reestructuración productiva del frigorífico de Rosario, que está en Villa General Galvez. Y ahí, por ejemplo, lo que le habían propuesto a los trabajadores de Berisso era trasladarse a Rosario. Entonces era, digamos, construir estos trabajadores siempre a semejanza del perfil de trabajador, ¿sí? Las condiciones de vida de esos trabajadores según los intereses de acumulación del capital, y además el capital trasladándose de un lado al otro según esos intereses de acumulación de ganancia, y en el camino despojando, destruyendo vidas, ¿sí?